En una noche de niebla, un hombre y su anciano jefe se encontraban de pie en un puente desolado. El aire estaba cargado de tensión y la voz del hombre temblaba mientras hablaba. Momentos después, un grito rompió el silencio, seguido de un chapoteo ensordecedor. Lo que no sabía era que, escondidos en las sombras, un par de ojos leales lo habían visto todo. ¿De qué secretos era testigo este fiel semental y cómo su presencia silenciosa podía desentrañarlo todo? El puente entero se alzaba sobre el río, sus barandillas oxidadas crujían bajo el peso del tiempo y el abandono. La luna, velada por espesas nubes ominosas, apenas arrojaba suficiente luz para iluminar la escena. Fue allí, en medio de la inquietante quietud de la noche, donde Daniel caminaba nervioso, sus pasos resonando contra las tablas de metal. Con un viejo maletín en la mano, miró por encima del hombro, su expresión era una mezcla de culpa y duda. Detrás de él, su anciano jefe, el señor Whitmore, se acercó arrastrando los pies, golpeando rítmicamente el suelo con su bastón. Whitmore era un hombre de dignidad tranquila, con el pelo plateado peinado hacia atrás a pesar del viento frío que lo azotaba. Su frágil cuerpo soportaba el peso de décadas de trabajo duro y lealtad, pero esa noche parecía ajeno al peligro que acechaba a unos pocos metros de distancia. Miró a Daniel con el tipo de confianza que solo años de mentoría podían crear. Daniel, dijo Whitmore en voz baja, apenas audible por encima de la débil corriente del río. Has sido como un hijo para mí. No sé qué te preocupa, pero podemos resolverlo juntos. Pero Daniel no respondió. Agarró el maletín con fuerza, su mente nublada por la tentación. Dentro, un sobre lleno de dinero en efectivo y una escritura firmada que transfería el lucrativo negocio de Whitmore era demasiado para resistir. El anciano había confiado en él por completo, sin darse cuenta del resentimiento y la codicia que supuraban en su corazón. Mientras Whitmore se apoyaba en la barandilla para recuperar el aliento, el pulso de Daniel se aceleró. Sus deudas crecientes, sus inversiones fallidas, la vida que había soñado pero nunca había logrado, todo se reducía a ese momento. Se dijo a sí mismo que necesitaba esto. Se lo merecía. Entonces llegó la traición. Un empujón rápido. Un jadeo. Un grito. El bastón de Whitmore cayó al suelo mientras su cuerpo se hundía en las profundidades heladas. Daniel se quedó paralizado, con la respiración entrecortada mientras el chapoteo resonaba en la noche. Su pulso retumbaba en sus oídos, pero su alivio duró poco. Desde las sombras cerca de los árboles, una exhalación suave y constante rompió el silencio. Oculto y desapercibido, Magnus, el fiel semental del anciano, lo había visto todo. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra, llenos de una intensidad casi humana. Su enorme cuerpo se mantuvo rígido, con los músculos tensos mientras procesaba la escena ante él. Sus orejas se movieron hacia adelante, las fosas nasales se dilataron. Daniel lo notó demasiado tarde. Daniel jadeó cuando Magnus dio un paso adelante, sus cascos golpeando suavemente pero deliberadamente la tierra. El caballo se quedó quieto, mirando al hombre que había traicionado a su amo. Por un momento fugaz, Daniel consideró ahuyentarlo. Pero había algo inquietante en la forma en que Magnus lo miraba, silencioso, calculador, inmóvil. Entonces, como si comprendiera el peso de lo que había sucedido, Magnus se dio la vuelta bruscamente y galopó hacia la oscuridad. Daniel se quedó congelado en el puente, el sonido rítmico de los cascos se desvaneció en la noche. Su mente era un torbellino de pánico y confusión. Reprodujo el momento una y otra vez, el empujón, el grito, el chapoteo, y el testigo inesperado. Un caballo, pensó. Solo un caballo. ¿Pero por qué el encuentro le dejó un nudo en el estómago? Rápidamente salió de su aturdimiento. No podía quedarse allí. Con manos temblorosas, cogió el bastón de Whitmore y lo arrojó por el puente, observando cómo desaparecía en el río. Respiró hondo, se secó el sudor de la frente y se apresuró a llegar a su coche. Su plan no era perfecto, pero tenía que ceñirse a él. De vuelta en la extensa finca de Whitmore, la ausencia del anciano se notaría pronto. Daniel tuvo que desempeñar el papel del empleado preocupado y devastado, conmocionado por la repentina desaparición de su mentor. Cuando se detuvo frente a la mansión, la gran casa parecía extrañamente silenciosa. Normalmente, la voz de Whitmore resonaba por los pasillos, llamando a Magnus o dando instrucciones al personal. Pero esa noche, la casa se sentía diferente. Como si estuviera de luto por su amo. Daniel entró, ensayando sus palabras.
Fui a buscar al señor Whitmore, susurró para sí mismo. Dijo que necesitaba aire fresco, y luego, no pude encontrarlo. Pero cuando entró en el estudio, una presencia pesada lo detuvo en seco. Allí, de pie frente a la gran chimenea, estaba Magnus. El pelaje oscuro del semental estaba húmedo por la lluvia, su poderosa figura estaba tensa. Sus ojos profundos ardían con algo crudo, una mezcla de dolor y furia, cuando miró fijamente a Daniel. Un escalofrío recorrió la columna de Daniel. Magnus, dijo con cautela, su voz apenas por encima de un susurro. Dio un paso vacilante hacia adelante, forzando una sonrisa nerviosa. Tranquilo, muchacho. Está bien. Pero Magnus no se movió. No pateó el suelo con sus cascos, no mostró sus dientes. Se quedó allí, observando en silencio. Juzgando. Acusando. Daniel tragó saliva. ¿Por qué esto era tan inquietante? Se suponía que los animales no debían actuar así. Magnus era solo un caballo. No podía entender lo que había sucedido en ese puente. Oh sí. Daniel salió de la habitación y cerró la puerta. A la mañana siguiente, el personal ya estaba murmurando sobre la desaparición de Whitmore. Daniel interpretó su papel de manera convincente, con la voz temblorosa mientras explicaba que Whitmore había salido a caminar la noche anterior y nunca había regresado. Llamaron a la policía y organizaron un grupo de búsqueda. Pero a medida que comenzaba la investigación, el comportamiento de Magnus se volvió más inquietante. El semental seguía a Daniel a todas partes, sus ojos oscuros lo observaban con una intensidad casi antinatural. Por la noche, Daniel podía escuchar el sonido pesado de los cascos moviéndose inquietos fuera de su ventana y, de vez en cuando, un resoplido profundo y gutural resonaba por los pasillos silenciosos. No podía dormir, atormentado no solo por su culpa sino también por el constante y silencioso escrutinio del caballo. Una noche, cuando la búsqueda de Whitmore entró en su tercer día, una detective llamada Sarah llegó a la finca. Era aguda e intuitiva, conocida por resolver incluso los casos más desconcertantes. Mientras caminaba por la mansión, su atención se dirigió de inmediato a Magnus, que estaba de pie en el patio, con los músculos tensos debajo de su elegante pelaje. Hermoso caballo, comentó, acercándose. Extendió una mano y Magnus, después de un momento de vacilación, le permitió acariciar su hocico. Era la primera vez en días que mostraba incluso un atisbo de tranquilidad. Es leal, dijo Daniel, forzando una sonrisa. Era el orgullo del señor Whitmore. Sarah estudió al semental con una expresión pensativa. Una lealtad como esa generalmente significa que saben más que nosotros, dijo, medio en broma. Pero el comentario tocó una fibra sensible en Daniel. A medida que los días se convertían en semanas, la búsqueda de Whitmore no daba resultados. Las autoridades empezaron a sospechar de algo ilícito y Sarah se centró en las personas más cercanas a él, especialmente en Daniel. Mientras tanto, Magnus se ponía cada vez más inquieto. Golpeaba el suelo con sus cascos cada vez que Daniel intentaba salir de la propiedad y resoplaba y pateaba el suelo cada vez que pasaba por delante de las pertenencias de Whitmore. Una noche, mientras Daniel estaba sentado solo en el estudio, perdido en sus pensamientos, oyó un sonido extraño, un suave roce contra el cristal. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba hacia la ventana. Magnus estaba de pie justo afuera. La luz de la luna iluminaba sus ojos oscuros e inteligentes, clavados en Daniel con una inquietante firmeza. Era como si el caballo lo estuviera desafiando, recordándole en silencio lo que había hecho. Esa noche, Daniel tomó una decisión. Al amparo de la oscuridad, llevó a Magnus a un camión y se adentró en el bosque. El caballo se sentó en silencio en el remolque, con la mirada fija en Daniel a través de los barrotes de metal. Cuando llegaron a un claro apartado, Daniel abrió la puerta y le hizo un gesto a Magnus para que saliera. Ven, dijo con voz hueca. Estarás bien aquí afuera. Magnus vaciló, con las fosas nasales dilatadas. Sus ojos profundos buscaron en el rostro de Daniel como si intentara leer sus intenciones. Luego, con un resoplido bajo, casi triste, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Daniel se alejó, aliviado de librarse de la presencia acusadora del semental. Pero en el fondo, sabía que Magnus no había desaparecido realmente. El bosque estaba extrañamente silencioso mientras Daniel se alejaba, su auto cortando la oscuridad como una cuchilla. Por primera vez en días, sintió una pizca de alivio. Magnus se había ido.
Sin el caballo cerca, pensó que finalmente podría recuperar el control. Pero en el fondo, una inquietud permanecía, una brasa que se negaba a morir. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con un fuerte golpe en su puerta. Su corazón dio un vuelco. El pánico lo agarró mientras su mente analizaba las peores posibilidades. ¿Y si alguien hubiera encontrado a Whitmore? ¿Y si alguien lo hubiera visto en el puente? Sacudió los pensamientos de su cabeza y se obligó a mantener la calma. Abrió la puerta y encontró a la detective Sara parada en el porche, con su mirada penetrante estudiando su rostro. «Buenos días, señor Calewa», dijo, con un tono cortés pero firme. «Espero no molestarlo, pero tengo algunas noticias sobre el caso del señor Whitmore». Daniel forzó una sonrisa cortés, aunque tenía las palmas húmedas. «Por supuesto, detective. Por favor, entre». Cuando Sara entró, pareció observar cada detalle de la casa. Su mirada se detuvo en los leves rasguños en el piso de madera cerca del estudio, el lugar donde Magnus solía estar de pie. No dijo nada, pero Daniel notó la forma en que sus ojos parpadearon con un silencioso reconocimiento. «Hemos ampliado nuestro radio de búsqueda», explicó Sara mientras tomaba asiento en la sala de estar. «Pero quería hablar contigo sobre algo inusual. Se trata de Magnus». A Daniel se le cayó el estómago. «¿Magnus?», preguntó, fingiendo confusión. Sara asintió y sacó una carpeta de su bolso. «Lo encontramos, o mejor dicho, él nos encontró». Abrió la carpeta y reveló una fotografía. Era Magnus, de pie frente a la oficina del sheriff. En su boca, sostenida con cuidado por un hombre, se había puesto una máscara. Entre sus dientes había un bastón. Un bastón muy conocido. El bastón de Whitmore. El corazón de Daniel latía con fuerza contra sus costillas mientras Sara colocaba la foto sobre la mesa. «Estamos analizándola en busca de huellas dactilares», dijo con indiferencia, pero su mirada penetrante lo atravesó como un cuchillo. «Podría ayudarnos a determinar lo que pasó esa noche». Daniel miró la fotografía, con la mente acelerada. ¿Cómo había encontrado Magnus el camino de regreso? ¿Y por qué había traído el bastón? ¿Fue instinto, o algo más deliberado? Por primera vez, Daniel comenzó a preguntarse si las acciones de Magnus eran más que el comportamiento de un caballo leal. «Eso es extraño», murmuró Daniel, apenas manteniendo la voz firme. «Pensé que Magnus se escapó después de que el señor Whitmore desapareció». «Aparentemente no», respondió Sara, inclinándose hacia atrás. «Los caballos tienen una memoria extraordinaria. Sus hábitos, y sus vínculos, son más fuertes de lo que a veces nos damos cuenta». Pero Daniel apenas podía concentrarse en sus palabras. Sus pensamientos estaban consumidos por las implicaciones del regreso de Magnus. Cuando el detective finalmente se fue, Daniel se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Pero su respiro duró poco. Esa misma noche, mientras caminaba por la casa, tratando de pensar en su próximo movimiento, escuchó algo afuera. Un sonido que le hizo sentir frío en las venas. El inconfundible, lento y deliberado sonido de cascos. Justo afuera de su ventana. Un sonido exterior llamó la atención de Daniel, un resoplido bajo y constante. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral mientras permanecía inmóvil, con todos los músculos de su cuerpo tensos. Lentamente, caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. Allí, de pie bajo la luz del porche, estaba Magnus. Su pelaje oscuro brillaba en el aire húmedo, y sus ojos profundos e inteligentes parecían arder con una intensidad que heló la sangre de Daniel. El semental no se movió, no relinchó, simplemente se quedó allí, mirando fijamente. Esperando. Daniel se apartó de la ventana, con la respiración entrecortada. Esto no podía ser real. Había dejado a Magnus a kilómetros de distancia en el bosque. ¿Cómo había encontrado el camino de regreso tan rápido? ¿Y por qué tenía la abrumadora sensación de que el caballo estaba tratando de decirle algo? En un momento de desesperación, Daniel tomó el teléfono y llamó a Sara. «Detective», dijo, con la voz temblorosa. «Creo que deberías volver. Magnus está aquí». Sara llegó al porche una hora después, acompañada por un oficial de control de animales. Magnus permaneció en el mismo lugar, paciente, inmóvil, esperándolos. Sara se agachó un poco, observando al semental. «No parece agitado», dijo, mirando a Daniel.
Pero está claro que está tratando de comunicar algo. El oficial avanzó con cautela, ató a Magnus con una cuerda y se preparó para cargarlo en el transporte. Pero cuando estaban a punto de irse, Magnus de repente se encabritó, pisoteando el suelo con sus cascos. Sus fosas nasales se dilataron y dejó escapar un relincho agudo y urgente, mientras su cuerpo se dirigía hacia la casa. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Sara, siguiendo la mirada del caballo. Magnus pateó el suelo agresivamente, sus movimientos frenéticos e insistentes. Sara frunció el ceño, la curiosidad brilló en sus ojos. «Suéltalo». El oficial dudó, pero finalmente aflojó la correa. Magnus salió corriendo, sus poderosas piernas lo llevaron hacia el patio trasero. Bajó la cabeza, olfateando el suelo con feroz determinación, luego se detuvo abruptamente en un trozo de tierra removida cerca del jardín. «Esto no se ve bien», murmuró Sara. Se arrodilló, pasando los dedos por la tierra suelta. Momentos después, algo pequeño y metálico apareció debajo de la tierra. Un reloj de oro. Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Y no era un reloj cualquiera, era el de Whitmore. Las iniciales grabadas brillaban débilmente bajo el haz de luz de la linterna de Sara. Ella le dio vueltas en sus manos, frunciendo aún más el ceño. «¿Esto pertenece al señor Whitmore?» «No», preguntó con voz firme. A Daniel se le secó la garganta. Buscó una explicación, algo que sonara plausible. «Yo, no sé», tartamudeó. Tal vez lo dejó caer antes de desaparecer. Sara no respondió de inmediato. En cambio, lo estudió, su mirada penetrante era ilegible. Magnus, ahora de pie tranquilamente a su lado, parecía reflejar su intensidad, sus ojos firmes se fijaron en Daniel. Sara deslizó el reloj en una bolsa de pruebas. «Haremos algunas pruebas», dijo, con un tono casual, pero el tono subyacente era inconfundible. «Comprobamos la composición del suelo, buscamos huellas dactilares, tal vez incluso ADN». Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera. Pero sabía que eso solo lo haría parecer más culpable. Tenía que seguirle el juego. «Por supuesto», dijo, forzando una débil sonrisa. «Cualquier cosa para ayudar a encontrar al señor Whitmore». Sara asintió, pero su escepticismo era palpable. «Aprecio tu cooperación, Daniel. Nos pondremos en contacto pronto». Mientras ella y el oficial de control de animales se preparaban para irse, Magnus vaciló. Volteó la cabeza, mirando a Daniel una última vez. Sus ojos oscuros estaban llenos de algo que envió un escalofrío inquietante a través de Daniel, algo que parecía tanto una acusación como compasión. Entonces, sin protestar, Magnus subió al tren. Leer. Dejó a Daniel solo con su creciente miedo. Esa noche, no pudo dormir. Las paredes de la gran mansión se sentían como si se estuvieran cerrando sobre él, sofocándolo con su silencio. A donde quiera que mirara, Whitmore lo perseguía, su sillón favorito junto a la chimenea, el retrato que colgaba en el estudio, incluso el leve aroma de su colonia que aún flotaba en los pasillos. Pero no era solo la casa lo que lo atormentaba. Era Magnus. La mirada penetrante del semental se repetía en la mente de Daniel como un bucle implacable. Cada mirada había sido una condena silenciosa. Y luego estaba el reloj. ¿Cómo había terminado enterrado en el jardín? Daniel no recordaba haberlo dejado allí. Pero en su pánico esa noche, todo era posible. Se sirvió un trago, el líquido ámbar le quemaba la garganta. Necesitaba pensar. Necesitaba cubrir sus huellas. Destruir cualquier evidencia que pudiera vincularlo con la desaparición de Whitmore. Su mente se desvió hacia el jardín. Si Sara había encontrado el reloj allí, ¿qué más podría descubrir? La idea le provocó un escalofrío. Daniel tomó una linterna y salió al exterior, decidido a eliminar todos los cabos sueltos. El jardín estaba extrañamente silencioso bajo la pálida luz de la luna. Trabajó rápidamente, con las manos temblorosas mientras removía la tierra cerca del lugar donde descansaba el reloj. Pero mientras cavaba más profundo, su linterna captó algo inesperado. Un destello de metal. Su corazón latía con fuerza mientras desenterró el objeto. Un gemelo. Grabado con las mismas iniciales que el reloj, JW. El pánico se apoderó de él. ¿Cuánto había dejado caer esa noche? ¿Había sido tan descuidado en su prisa por borrar sus huellas?
Se metió el gemelo en el bolsillo, con la mente llena de excusas. Pero entonces. Un sonido. El suave susurro de las hojas. Seguido por el lento y deliberado crujido de los cascos en el suelo. Daniel se quedó sin aliento. Se dio la vuelta y el haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad. Magnus se paró al borde del jardín. El pulso de Daniel rugió en sus oídos. El caballo debería haber estado a kilómetros de distancia. Encerrado en un establo. Sin embargo, allí estaba. Su pelaje brillaba bajo la luz de la luna. Sus ojos oscuros ardían con algo ilegible. Daniel dio un paso atrás. Como, susurró, su voz apenas era un suspiro. Magnus dio un paso adelante. Sus movimientos eran deliberados. Medidos. No relinchó. No resopló. Simplemente miró fijamente. Inmóvil. Inquebrantable. Era como si estuviera desafiando a Daniel. Retándolo. Y por primera vez, Daniel sintió el filo del verdadero miedo. Daniel blandió la linterna como si fuera un arma. «Eres solo un caballo», murmuró entre dientes. «No entiendes nada». Pero en el fondo, no estaba tan seguro. La presencia de Magnus se sentía casi sobrenatural. Como si el espíritu de Whitmore se estuviera manifestando a través de él, negándose a dejarlo ir. Los ojos oscuros y penetrantes del semental parecieron desnudar a Daniel, exponiendo cada una de sus mentiras, desenredando la frágil red que había tejido. Incapaz de soportarlo más, Daniel se dio la vuelta y entró corriendo en la casa, cerrando la puerta de un portazo detrás de él. Se desplomó contra ella, su pecho subiendo y bajando en respiraciones entrecortadas. Pero su respiro duró poco. Un fuerte golpe en la puerta lo hizo levantarse de un salto. Dudó, el miedo y la paranoia luchaban en su mente. Finalmente, abrió la puerta. Sara estaba de pie en el porche, su expresión era sombría. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar a que la invitaran. Daniel tragó saliva con fuerza, con las palmas húmedas. «¿Pasa algo, detective?» Sara sacó su teléfono y tocó la pantalla. Una serie de fotos llenaron la pantalla. «Estas fotos fueron tomadas en la oficina del sheriff esta tarde», dijo. Magnus apareció de nuevo. Daniel se puso rígido. Esta vez, continuó Sara, con voz deliberada, no estaba solo. Pasó a la siguiente imagen. Tenía esto. Daniel se quedó sin aliento. Un trozo de tela rasgado. Oscuro, con manchas de barro, inconfundiblemente de una chaqueta. Su chaqueta. La sangre se le escapó del rostro. Abrió la boca para protestar, para ofrecer alguna excusa débil, pero no le salieron las palabras. La mirada penetrante de Sara lo inmovilizó. «Daniel», dijo, con un tono tranquilo pero firme. «Hay algo que no me estás diciendo». La mente de Daniel daba vueltas frenéticamente. Todos sus instintos le gritaban que lo negara, que fingiera inocencia. Pero las pruebas se acumulaban y Magnus no se detenía. «Y no sé a qué te refieres», murmuró finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Sara exhaló, estudiándolo atentamente. «Y ya he visto esto antes», dijo. «La gente cree que puede ocultar la verdad. Pero siempre sale a la luz». Apretó los labios hasta formar una fina línea. «Puede que no quieras decírmelo ahora, pero Magnus parece decidido a hablar por ti». Daniel se estremeció ante sus palabras. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un caballo, un simple animal, ser tan implacable, tan inquebrantable en su persecución? Y no sé por qué actúa así, Daniel forzó una risa débil. Tal vez esté confundido sin Whitmore cerca. Los animales no entienden las cosas como nosotros. La expresión de Sara no se suavizó. No lo subestimes, Daniel. Especialmente a uno como Magnus. Se dispuso a marcharse, pero se detuvo en la puerta, su silueta se oscureció contra la luz del porche. No hemos terminado aquí. Su voz estaba cargada de advertencia. Y parece que Magnus tampoco. Esa noche, Daniel se paseó por su habitación, con el peso de la culpa presionándolo como un torno. La tela rasgada. El gemelo. El reloj. Era como si cada error que había cometido esa noche estuviera abriéndose paso de nuevo a la superficie. Se sirvió otro trago,
con la esperanza de ahogar los recuerdos. Pero el alcohol no hizo nada para silenciarlos. El puente. El chapoteo del agua. Los gritos de pánico de Whitmore. Apretó los ojos y se presionó las sienes con las palmas de las manos. Entonces. Su teléfono vibró. El pulso de Daniel se aceleró. Dudó, luego lo cogió. Un número desconocido. Sus dedos temblaron mientras respondía. Hola. Una voz ronca del otro lado soltó una risa oscura. Digamos que sé cosas sobre ti, dijo con voz áspera. Cosas que preferirías mantener enterradas. La sangre de Daniel se heló. ¿De qué estás hablando? La voz continuó, burlona. ¿Crees que nadie vio lo que pasó esa noche? Una pausa. Luego, con una certeza inquietante, digamos que Magnus no es el único que te está mirando. La línea se cortó. Daniel miró el teléfono, respirando entrecortadamente, jadeando de pánico. ¿Quién era ese? ¿Cómo podían saber lo que había hecho? A la mañana siguiente, le esperaba otra sorpresa. Cuando salió a buscar el correo, notó un pequeño paquete en el porche. Sin remitente. Se le retorció el estómago. Con cautela, lo llevó adentro y lo abrió. Adentro, escondido en la tierra, había un objeto pequeño y embarrado. Un anillo de oro. Las iniciales de Whitmore estaban grabadas dentro de la banda. Debajo, una nota, con una letra irregular y dentada. No puedes huir de la verdad. Daniel se quedó sin aliento. La evidencia no estaba ahí afuera, ahora estaba en su casa. Alguien estaba jugando con él. Burlándose de él. Sus manos temblaban mientras revisaba las cerraduras de las puertas y ventanas. Cada sombra, cada destello de movimiento afuera hacía que su paranoia se disparara. Magnus se había ido, encerrado en algún lugar lejos de él. Pero su ausencia no trajo alivio. En todo caso, hizo que Daniel se sintiera más expuesto. Mientras tanto, Sara estaba juntando los fragmentos finales del caso. En la oficina del sheriff, revisó los últimos hallazgos, sus sospechas se agudizaban con cada nueva revelación. Es casi como si Magnus nos estuviera llevando a la verdad, murmuró. Alguien más lo está haciendo, respondió el sheriff, hojeando el informe forense. ¿Esa tela que trajo Magnus? Coincide. Pertenece a la chaqueta de Daniel Kalewa. Confirmado. La mandíbula de Sara se tensó. Estamos cerca. Pero necesitamos más. El sheriff se reclinó en su silla. Entonces tal vez deberíamos ver qué hace Magnus a continuación. Pero sin que ellos lo supieran, alguien más estaba moviendo los hilos. Una figura en sombras acechaba justo fuera de su alcance, observando. Esperando. Habían visto todo esa noche. Habían visto lo que sucedió en el puente. Y en lugar de acudir a las autoridades, habían elegido un camino diferente. Una forma más personal de justicia. Habían colocado el anillo en el porche de Daniel. Habían hecho la llamada. Y ahora. Estaban preparando su siguiente movimiento. Esa noche, Daniel se sobresaltó al oír el sonido de un cristal rompiéndose. Su pulso se aceleró mientras corría hacia la cocina. Fragmentos destrozados cubrían el suelo. En el centro del desastre había una piedra. Pegada a ella, otra nota. Tu tiempo se acaba. Una ola de pánico se apoderó de él. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Sara? ¿El misterioso interlocutor? ¿O podría Magnus estar involucrado de alguna manera? La idea era absurda. Y sin embargo, las acciones implacables del semental habían sido todo menos ordinarias. Daniel obligó a sus manos temblorosas a limpiar el desastre. Justo cuando barría el último fragmento, su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Sin nombre. Sin número. Solo un mensaje escalofriante. Encuéntrame en el puente. Esto no ha terminado. O les diré a todos lo que sé. La oscuridad se cernía sobre Daniel mientras conducía hacia el puente. Su auto avanzaba lentamente por la sinuosa carretera, el mismo camino traicionero que había tomado esa noche. El recuerdo se reproducía en su mente con una claridad enfermiza. El chapoteo del agua. Los gritos desesperados. El silencio. Ahora,
Alguien lo arrastraba de vuelta a la escena del crimen. No por culpa, sino por la fuerza. Aparcó al borde del puente, saliendo con el corazón latiendo tan fuerte que ahogó el susurro del viento. La noche estaba inquietantemente tranquila. Solo el débil croar de las ranas del río rompía el silencio. Entonces, una figura emergió de las sombras. Daniel se esforzó por ver, pero la persona permaneció envuelta en la oscuridad. ¿Quién eres?, exigió, con voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquilo. La figura dio un paso adelante y la luz de la luna los iluminó brevemente. Una chaqueta con capucha. Un rostro oculto en la sombra. En su mano. Algo metálico. Una linterna. La encendieron, el haz intenso cegó a Daniel. No me reconoces, dijo la figura. Su voz estaba distorsionada, mecánica, alterada por un modulador. Supongo que es lógico. Nunca te molestaste en mirar demasiado de cerca esa noche. ¿O lo hiciste? La sangre de Daniel se heló. ¿Qué quieres?, preguntó con voz áspera, apenas logrando evitar que su voz temblara. Quiero que admitas lo que has hecho, dijo la figura con frialdad. Dilo en voz alta. Dime cómo mataste a Whitmore. Daniel dio un paso atrás. Yo, no sé de qué estás hablando. Esto es ridículo. La figura soltó una risa hueca y sin humor. Aún mientes. Incluso ahora. Una pausa. Entonces. Un pequeño objeto aterrizó a los pies de Daniel. Dudó, luego se agachó, sus manos temblaban mientras lo recogía. Una memoria USB. Se le cortó la respiración. ¿Qué es esto? Prueba, dijo la figura. Sabes lo que hiciste esa noche. Y lo he visto. Si no confiesas. Se inclinaron ligeramente. El mundo entero lo hará. Las rodillas de Daniel casi se doblaron mientras agarraba la entrada de la casa. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurró. ¿Qué quieres de mí? La figura se acercó. Y por primera vez, Daniel vio su rostro. Una mujer joven. Ojos verdes penetrantes. Familiar. Pero no podía recordarla. Ni siquiera me recuerdas, ¿verdad? Y dijo, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por furia. Mi padre trabajaba para Whitmore. Era leal. Como Magnus. Pero cuando tomaste el control, lo despediste. El estómago de Daniel se retorció. Destruiste su vida, continuó. Al igual que destruiste la de Whitmore. Daniel abrió la boca, pero ella no había terminado. No vine a matarte, Daniel. No soy como tú. Dio un paso atrás. Pero me aseguraré de que pagues por lo que has hecho. Su voz era fría, firme. Si no confiesas por la mañana. Inclinó la cabeza ligeramente. Haré público el video. Y créeme. La policía no será la única que llame a tu puerta. Entonces. Se fue. Desvaneciéndose en la noche. Daniel se quedó congelado en el puente, con el cuerpo entumecido, la mente dando vueltas. De alguna manera, se tambaleó de regreso a su auto. De alguna manera, llegó a casa. Lo primero que hizo fue insertar la unidad USB en su computadora portátil. Sus manos temblaron cuando hizo clic en el archivo. La pantalla parpadeó. Imágenes borrosas llenaron la pantalla. El puente. Whitmore. La discusión. El empujón. El afán desesperado por sobrevivir. La caída. El agua helada tragándolo por completo. La evidencia era condenatoria. Inquebrantable. Daniel cerró de golpe la computadora portátil, con la respiración entrecortada. Su mente corría, pero todos los caminos conducían a un callejón sin salida. La confesión significaba la ruina. El silencio significaba exposición. Estaba atrapado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sara estaba reconstruyendo su propio rompecabezas. ¿La evidencia se acumulaba? El reloj. La tela rasgada. El gemelo. Cada uno susurraba la misma verdad. Pero necesitaba más. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Puente. Medianoche.
No llegues tarde. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con el estridente zumbido de su teléfono. Lo cogió aturdido. Y se quedó paralizado. Sus notificaciones eran interminables. Las redes sociales. Los medios de comunicación. Su bandeja de entrada. Abrió una. Y su mundo se derrumbó. El video se había filtrado. Estaba en todas partes. Su crimen ya no era un secreto. La verdad ya no podía seguir enterrada. Y no había forma de escapar de lo que vino después. El mundo sabía lo que había hecho. Y era solo cuestión de tiempo antes de que la policía llamara a la puerta. El sol de la mañana arrojaba una luz pálida sobre la finca de Daniel, pero la serenidad habitual se vio destrozada por el caos que reinaba en el interior. Daniel estaba sentado encorvado en el sofá, con la cara enterrada en las manos. El video estaba por todas partes. Los medios de comunicación estaban en llamas con la historia, su nombre en los titulares, asesino. Su teléfono vibraba sin cesar. Llamadas. Mensajes. Los ignoró todos. No podía enfrentarse al mundo. Todavía no. Entonces. Golpes fuertes y urgentes en la puerta. Su respiración se entrecortó. Era el momento. Pero cuando miró por la ventana, no vio a los agentes uniformados. En cambio, Sara estaba allí. Su expresión era ilegible, una mezcla de determinación y algo más. Algo que no podía precisar. Abrió la puerta a regañadientes. Supongo que has visto el video, dijo con voz hueca. Sara entró sin esperar a que la invitaran. Oh, todo el mundo lo ha visto, respondió sin rodeos. Y no tiene buena pinta para ti, Daniel. Se hundió en el sofá, con los hombros pesados por el peso de su propia culpa. ¿Qué quieres de mí?, susurró. La verdad. Sara acercó una silla y se sentó frente a él. Puede que se haya filtrado el video, pero necesito oírlo de ti. ¿Qué pasó aquella noche en el puente? Por un momento, Daniel consideró negarlo. Pero fue inútil. La evidencia era irrefutable. No había ningún lugar al que escapar. Su respiración se volvió temblorosa cuando empezó a hablar. No se suponía que pasara así, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Whitmore y yo discutimos. Me acusó de intentar apoderarme de la empresa, de socavarlo. Dijo que yo era una desagradecida, que le debía todo. ¿Y tú lo eras? Insistió Sara. Daniel apretó la mandíbula. Tal vez. Pero él nunca me vio como su igual. Incluso después de años de trabajar a su lado, me trataba como a un lacayo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. De esa noche, solo quería que comprendiera que merecía respeto. No quería hacerle daño, solo quería que él se sintiera cómodo. Le pedí que se alejara, que viera que no tenía miedo. Exhaló temblorosamente. Pero perdió el equilibrio. Y cuando cayó, la voz de Sara era tranquila. ¿Así que lo dejaste allí para que se ahogara? Daniel enterró la cara entre las manos. Pensé que alguien lo encontraría a tiempo, pero no pude quedarme. Tenía miedo. Un silencio tenso llenó la habitación. Entonces. El zumbido distante de vehículos que se acercaban. Sara se volvió hacia la ventana. Coches de policía. Miró a Daniel. Se acabó, murmuró. Han venido por ti. Daniel no se resistió cuando entraron los oficiales. Permaneció en silencio mientras le leían sus derechos. Sus manos temblaban cuando las esposas hicieron clic en su lugar. Sara observó, sus emociones enredadas de una manera que no había esperado. Había resuelto el caso. ¿Pero a qué precio? Mientras Daniel era llevado afuera, una figura familiar estaba de pie al borde del camino de entrada. Magnus. El semental negro permaneció inmóvil, sus ojos oscuros fijos en Daniel. No se encabritó ni resopló. No se movió. Solo observó. Un testigo silencioso. Un símbolo de la lealtad y la justicia que finalmente selló el destino de Daniel. Sara se acercó, pasando una mano por el elegante cabello de Magnus. Abrigo. Lo hiciste bien, murmuró. Mejor que la mayoría de la gente. De vuelta a la estación, Daniel se sentó solo en la sala de interrogatorios. Su mente se arremolinaba con arrepentimiento.
con preguntas sin respuesta. ¿Quién había grabado el video? ¿Y por qué habían esperado tanto tiempo para publicarlo? La respuesta llegó más tarde ese día. Sara recibió un aviso de una fuente anónima. Una mujer joven había sido vista cerca del puente la noche en que Whitmore murió. Sara investigó más profundamente. Y encontró la conexión. Su nombre era Emily Carter. Hija de uno de los empleados más leales de Whitmore, despedido por Daniel durante una ronda de recortes. Emily había estado allí esa noche. Su teléfono había capturado todo. Pero en lugar de entregárselo a la policía de inmediato, ella había esperado. Esperó el momento perfecto. Esperó para asegurarse de que Daniel no pudiera escapar de la justicia. A medida que las piezas encajaban, Sara no podía quitarse la sensación de que la historia aún no había terminado. La participación de Emily insinuaba algo más profundo. Una red de motivos y consecuencias que aún no se habían desenredado. Pero por ahora, la amenaza inmediata había sido neutralizada. Y el ajuste de cuentas de Daniel Whitmore finalmente había comenzado. Se había hecho justicia. Daniel estaba detenido, y el papel de Magnus en descubrir la verdad lo había consolidado como un héroe improbable. Esa noche, Sara regresó a la estación, exhausta. Encontró a Magnus en los establos, descansando después de un largo día. Se agachó a su lado, pasando una mano por su fuerte cuello. Gracias, Magnus, murmuró. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. El semental parpadeó lentamente, exhalando suavemente, como si comprendiera. Por primera vez en semanas, parecía en paz. Y, sin embargo, incluso con Daniel tras las rejas, Sara sabía que este caso no estaba realmente terminado. Las repercusiones de lo sucedido continuarían propagándose, afectando vidas de maneras que ella aún no podía predecir. Los días posteriores. Los días posteriores al arresto de Daniel fueron un torbellino. El frenesí mediático en torno al video filtrado solo había crecido, con el público exigiendo respuestas. Pero para Sara, no se trataba solo del crimen de Daniel, se trataba de las fuerzas invisibles que habían llevado a ese momento. En el centro de rehabilitación, donde llevaron a Magnus para un chequeo de rutina, Sara se quedó cerca mientras el veterinario terminaba su examen. Está en muy buena forma, dijo el veterinario, palmeando el hombro musculoso de Magnus. Lo que sea que estés haciendo, sigue así. Sara sonrió, pero su mente estaba en otra parte. Magnus había jugado un papel crucial en descubrir la verdad. Sin él, tal vez nunca hubieran atrapado a Daniel. Pero una pregunta persistía. ¿Por qué Magnus había actuado de la manera en que lo hizo? ¿Fue simplemente lealtad a Whitmore? ¿O había algo más profundo en juego? Un encuentro con Emily. Esa tarde, Sara recibió una llamada inesperada. Emily Carter. La joven había evitado la atención pública desde que se filtró el video. Pero ahora, quería hablar. Acordaron encontrarse en un tranquilo café en las afueras de la ciudad. Cuando Sara llegó, encontró a Emily en la esquina, con las manos firmemente envueltas alrededor de una taza de café humeante. Parecía nerviosa. Como si esperara que alguien la reconociera. Emily, dijo Sara suavemente. Emily asintió levemente, agarrando su taza aún más fuerte. Gracias por conocerme, susurró. Me alegro de que me hayas contactado, respondió Sara, sentándose frente a ella. He estado tratando de unir todo. Creo que podrías tener algunas respuestas. Emily vaciló, con los ojos fijos en la mesa. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, admitió. Es solo que no podía dejar que se saliera con la suya. Hiciste lo correcto al dar un paso al frente, le aseguró Sara. ¿Pero por qué esperar? Emily inhaló temblorosamente. Mi padre siempre dijo que Whitmore era un buen hombre. Cuando lo despidieron, él se derrumbó. Lo perdió todo. Su voz tembló. Al principio, no sabía qué hacer. Pero luego vi a Magnus. La forma en que actuaba. Lo decidido que estaba. Me hizo darme cuenta de que no podía quedarme callada. Sara escuchó atentamente, sintiendo un creciente respeto por la joven. La valentía de Emily. El hecho de que grabara el video y finalmente diera un paso al frente había sido crucial para resolver el caso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sara. Emily se encogió de hombros, tristemente. No lo sé,
admitió. Solo espero que esto traiga algo de paz a la familia Whitmore. Dudó. Y Magnus, él también se lo merece. Una revelación impactante. Mientras tanto, en la estación de policía, el sheriff revisó la evidencia una última vez antes de prepararla para la acusación. El caso contra Daniel estaba hermético, gracias a los esfuerzos combinados de Sarah, Emily y Magnus. Pero algo todavía lo molestaba. Una pieza faltante. Sarah, llamó. Ella entró en su oficina. ¿Tienes un minuto? Ella asintió y tomó asiento. Tenemos a Daniel. La evidencia es sólida, dijo el sheriff. ¿Pero sabías que Whitmore actualizó su testamento recientemente? Sarah frunció el ceño. No. ¿Por qué? El sheriff deslizó un documento sobre el escritorio. Resulta que Whitmore le dejó casi todo a Magnus. Sarah se quedó sin aliento. Su patrimonio, sus ahorros, incluso sus acciones en la empresa. Todo colocado en un fideicomiso, administrado por una organización de protección animal. Y miró el papel con el corazón palpitando con fuerza. Daniel lo sabía. Una semana antes del asesinato, había descubierto la verdad. Whitmore no solo lo había dejado fuera, había elegido a Magnus en lugar de él. Y ese había sido el insulto final. Y el que Daniel no podía tolerar. La última pieza cae en su lugar. Esa tarde, Sarah visitó el centro de rehabilitación una vez más. Encontró a Magnus en su recinto, masticando contento un manojo de heno fresco. Se acercó y apoyó una mano en su ancho cuello. Realmente eres algo especial, murmuró. Magnus la acarició suavemente, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría tácita. En ese momento, Sarah se dio cuenta de que este caso nunca había tratado solo de resolver un crimen. Se había tratado de justicia. Para Whitmore. Para Magnus. Para todos los que la avaricia de Daniel había destruido. El ajuste de cuentas de un prisionero. Mientras tanto, en su celda fría y vacía, Daniel estaba sentado solo. Las paredes parecían cerrarse sobre él, asfixiándolo. Una vez, había sido poderoso. Rico. Influyente. Ahora, no era nada. Solo otro prisionero esperando el juicio. Los únicos sonidos en la oscuridad eran el lejano tintineo de las llaves. Y el peso de sus propios arrepentimientos. En la estación de policía, Sarah presentó las últimas piezas del caso. El testamento de Whitmore estaba en sus manos. El testimonio de Emily fue registrado oficialmente. La historia estaba completa. Pero nunca se había tratado solo de demostrar la culpabilidad. Se había tratado de honrar la lealtad. Y al final, fue la lealtad lo que sacó a la luz la verdad. A última hora de la tarde, Sarah regresó a la comisaría. Se sentó en su escritorio y revisó las pruebas por última vez. Sacó una foto y la estudió en silencio. Era de Whitmore y Magnus, tomada apenas unas semanas antes de su muerte. La cálida sonrisa del anciano. La mirada firme y leal del semental. Un marcado contraste con la expresión fría y calculadora de Daniel en su foto policial. Era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el agudo timbre de su teléfono. Era el sheriff. Sarah, tenemos un problema, dijo con voz tensa. Tienes que ir al área de detención. Ahora. En el momento en que Sarah llegó, se encontró con el caos. Desde el interior de su celda, Daniel caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su voz era un rugido furioso. No lo entiendes, gritó. No lo hice por dinero. Se lo merecía. Los oficiales intentaron calmarlo, pero Sarah dio un paso adelante y su voz atravesó la tensión. Daniel, detente. Ordenó con tono firme. Se quedó paralizado, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Ya has confesado, le recordó. ¿Qué quieres ahora? Los ojos desorbitados de Daniel se clavaron en los de ella. ¿Crees que lo sabes todo? No. Espetó. Pero no entiendes toda la historia. Sarah se cruzó de brazos. Entonces, dime, lo desafió. ¿Qué me estoy perdiendo? Por un momento, Daniel dudó, su expresión oscilaba entre la rabia y algo más cercano a la desesperación. Entonces,
Con una voz temblorosa, comenzó a hablar. Whitmore no era el hombre que todos creían que era, murmuró Daniel. Y claro, él era amable con Magnus. ¿Pero con todos los demás? Despiadado. No le importaba la compañía, ni la gente que trabajaba para él. Lo único que le importaba era su legado. Su nombre. Sarah frunció el ceño. Eso no justifica lo que hiciste, dijo. Matarlo no solucionó nada. Daniel se aferró a los barrotes de su celda, con los nudillos blancos. Y no lo entiendes, dijo, con la voz quebrada. Me humilló. Se aseguró de que nunca fuera su igual. Y luego, le dejó todo a ese caballo. Sus ojos se oscurecieron, la furia regresó. Ese fue el insulto final, susurró. Me trató como si no fuera nada. Como si no importara. Por primera vez, Sarah vio una grieta en su arrogancia. Un atisbo del hombre herido debajo. Y no quise matarlo, murmuró Daniel, casi para sí mismo. Yo solo quería que él escuchara. Su confesión resonó en la habitación, pero el rostro de Sarah permaneció indescifrable. La compasión no cambió. Conoce los hechos. Cualesquiera que hayan sido tus razones, dijo con firmeza, no justifican lo que hiciste. Tomaste una decisión, Daniel. Y ahora, tienes que vivir con las consecuencias. De vuelta en el centro de rehabilitación, Magnus estaba inquieto. A pesar del progreso que había logrado al adaptarse a su nuevo entorno, había tensión en su postura. Un destello de inquietud en sus ojos normalmente tranquilos. El personal lo descartó como estrés residual del caso. Pero cuando Sarah llegó, vio algo más. Sentada junto a su recinto, habló en voz baja. Has hecho tanto, murmuró. Pero tengo la sensación, todavía hay algo más que quieres decirnos. No es así. Las orejas de Magnus se inclinaron hacia adelante. Sus ojos oscuros e inteligentes se encontraron con los de ella. Dejó escapar un suspiro profundo, un sonido que parecía casi un acuerdo. Y en ese momento, Sarah comprendió. El caso aún no había terminado. A la mañana siguiente, Emily llegó a la comisaría. Llevaba un viejo diario encuadernado en cuero. El diario de Whitmore. Lo encontré mientras revisaba las cosas de mi padre, dijo. Sarah pasó las páginas, con el pulso acelerado mientras leía. Notas detalladas. Planes para la empresa. Pensamientos sobre Magnus. Y luego. Una entrada escalofriante, escrita unos días antes de la muerte de Whitmore. La ambición de Daniel es peligrosa. Temo que esté dispuesto a hacer grandes esfuerzos para asegurarse el poder, incluso a expensas de otros. Debo proteger a Magnus. Y debo asegurar el futuro de la empresa. Sarah cerró lentamente el libro. La última prueba irrefutable. Whitmore lo había visto venir. Esa tarde, Sarah se sentó en la sala del tribunal. El juicio de Daniel había comenzado. La atmósfera estaba cargada de tensión. El video filtrado. Su confesión. El diario de Whitmore. Cada pieza de evidencia había pintado una historia de traición y ambición que se volvió mortal. Emily se sentó junto a los parientes lejanos de Whitmore. Todos esperaban. Magnus no estaba presente, pero su papel en el caso había sido innegable. El fiscal incluso lo había mencionado. Magnus fue más que un testigo de este crimen, fue la clave para descubrir la verdad. ¿Y su lealtad? Eso es algo a lo que nadie puede poner precio. El jurado deliberó. Los minutos se convirtieron en horas. Y luego. Regresaron. La sala del tribunal quedó en silencio. Daniel se sentó rígido, su expresión era ilegible. Pero sus dedos temblaban contra la mesa. La presidenta se puso de pie. Se aclaró la garganta. Y pronunció las palabras que todos habían estado esperando. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Daniel Carter, culpable de asesinato en segundo grado. Un jadeo recorrió la sala. Murmullos. Susurros. El rostro de Daniel palideció. Por primera vez, su compostura se hizo añicos. Su cuerpo se hundió mientras se desplomaba en su asiento, derrotado. Sarah exhaló lentamente. Se había hecho justicia. ¿Pero a qué precio? Después del veredicto, Sarah salió.
El aire fresco de la tarde se sintió como una bienvenida liberación de la tensión sofocante en el interior. Vio a Emily de pie en los escalones del juzgado, mirando al horizonte. Se acabó, dijo Emily, con la voz apenas por encima de un susurro. Sara estaba a su lado. Por ahora, respondió. Pero sabes tan bien como yo, este caso dejará repercusiones. Emily se dio la vuelta, la curiosidad parpadeando en sus ojos. ¿Qué tipo de repercusiones? Sara sacó el diario de Whitmore de su abrigo. Del tipo que nos dice, dijo, que esto nunca se trató solo de la traición de Daniel. Emily frunció el ceño. Sara abrió el diario en una página en particular. Y mientras Emily leía las palabras, se le cortó la respiración. Porque enterrada en las últimas entradas de Whitmore, había una advertencia. Y un secreto que aún tenían que descubrir. Sara se reclinó en su silla, exhalando lentamente. El caso contra Daniel estaba cerrado, pero la justicia estaba lejos de ser completa. La compañía de Whitmore estaba plagada de personas que habían hecho la vista gorda ante los crímenes de Daniel o los habían permitido para su propio beneficio. Si nos detenemos aquí, murmuró, los dejaremos ganar. Echó un vistazo al diario de Whitmore, sus páginas desgastadas llenas de entradas crípticas. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. En el centro de rehabilitación, Magnus estaba adaptando a su nueva vida. El personal había hecho todo lo posible para crear un entorno cómodo para él, pero su vínculo con Sara seguía inquebrantable. Cada vez que ella lo visitaba, sus oídos se aguzaban al oír su voz. Y cuando entró en su recinto, su cola se agitó con una alegría incontenible. Esa tarde, Sara trajo a Emily. Pensé que era hora de que conocieras al verdadero héroe de esta historia, dijo. Magnus se acercó a ellos con su habitual confianza tranquila, sus profundos ojos castaños llenos de comprensión. Emily se arrodilló, pasando una mano suave por su melena. Sus ojos brillaron. Lo sabías, susurró. Lo sabías desde el principio. Magnus bajó la cabeza, presionándola contra su hombro en un reconocimiento silencioso. Un vínculo de confianza. Lealtad. Verdad. A medida que avanzaba el día, Sara y Emily discutieron los próximos pasos. El plan de Sara era audaz, pero necesario. Si queremos honrar el legado de Whitmore, dijo, tenemos que erradicar la podredumbre. Eso significa hacer responsables a todos, no solo a Daniel. Emily vaciló, sus dedos trazando los bordes de una vieja foto. Whitmore y su padre, de pie frente a la sede de la empresa, con orgullo en los ojos. Ayudaré, dijo. Mi padre creía en la visión de Whitmore. Si hay una oportunidad de protegerla, haré lo que sea necesario. Sara asintió. Esa tarde, regresó a su oficina, reconstruyendo el panorama general. Daniel había sido un peón. ¿Pero quién había estado moviendo las piezas? Revisó el diario de Whitmore. Algunas entradas se destacaron, referencias a reuniones y acuerdos que no cuadraban. Entonces, su computadora portátil sonó. Un nuevo correo electrónico. Remitente anónimo. Hay más que necesita saber. El pulso de Sara se aceleró cuando hizo clic en el archivo adjunto. Un documento llenó la pantalla. Una lista de transacciones entre la empresa de Whitmore y una corporación fantasma. Las fechas coincidían con la traición de Daniel, pero las cifras eran asombrosas. Millones de dólares canalizados a cuentas en el extranjero. Sara apretó la mandíbula. Esto no ha terminado, murmuró, endureciendo su determinación. Esto era más grande que Daniel. Mucho más grande. Esa misma noche, en su celda, Daniel miró fijamente las paredes vacías. Los recuerdos de la muerte de Whitmore se reproducían en un bucle sin fin en su mente. Y entonces, Magnus. El caballo que, sin saberlo, había sellado su destino. Por primera vez, Daniel lo sintió. Remordimiento. Pero el remordimiento no cambiaría el pasado. Lo había perdido todo. Su libertad. Su reputación. Y cualquier oportunidad de enmendarse. Todo lo que quedaba era el peso frío e inquebrantable de sus propias decisiones. De vuelta en su oficina, Sara conectó los puntos. Cuentas bancarias ocultas. Transacciones en el extranjero. Mensajes codificados.
Alguien había estado moviendo los hilos durante años. Y un nombre seguía apareciendo. Robert Langston. Un alto ejecutivo. Whitmore había confiado en él durante décadas. Pero las pruebas contaban una historia diferente. Langston había estado orquestando una adquisición silenciosa, manipulando las finanzas, tendiendo una trampa a Whitmore para que asumiera la culpa por mala gestión financiera. A Sarah se le revolvió el estómago. Daniel había sido un peón. Pero Langston era el que estaba jugando el juego. A la mañana siguiente, Sarah convocó una reunión con Emily y el sheriff. Nunca ha habido tanto en juego, dijo, extendiendo las pruebas sobre la mesa. Tenemos suficiente para implicar a Langston. Pero tenemos que actuar rápido. Si descubre que lo estamos siguiendo, desaparecerá. El sheriff asintió con tristeza. Necesitaremos una orden judicial. Y un equipo. No podemos permitir que esto se filtre. Emily, aunque nerviosa, estaba decidida. ¿Qué puedo hacer? Sarah la miró. Prepárate para testificar. La conexión de tu padre con Whitmore, tu papel en la exposición de Daniel, te convierte en un testigo clave. Emily respiró profundamente. Entonces, hagámoslo. Esa tarde, el equipo del sheriff consiguió la orden judicial. Sarah y Emily prepararon las pruebas. Luego, se mudaron. La finca de Langston se encontraba en las afueras de la ciudad, una mansión enorme envuelta en un lujo silencioso. Pero hoy, estaba rodeada. Los vehículos policiales bloquearon las puertas. Los oficiales se colocaron en posición. Langston se sentó en su terraza, con un vaso de whisky en la mano, completamente inconsciente. Hasta el momento en que los oficiales irrumpieron. Su bebida cayó al suelo. ¿Qué significa esto?, preguntó, poniéndose de pie. La voz del sheriff era firme. Robert Langston, estás bajo arresto por malversación de fondos, fraude y conspiración. Un destello de comprensión cruzó el rostro de Langston. Luego, una furia fría. No tienes idea de lo que estás haciendo, susurró. Pero cuando los oficiales le pusieron las esposas en las muñecas, lo supo. El juego había terminado. Mientras Langston era escoltado hasta un coche de policía, Sarah exhaló. Un trozo más de corrupción, desaparecido. Pero todavía quedaban cabos sueltos. Cuentas ocultas. Aliados silenciosos. Preguntas sin respuesta. Esto estaba lejos de terminar. A su lado, Emily se mantenía firme. Whitmore quería proteger esta empresa, dijo. Tenemos que asegurarnos de que su sueño no muera con él. Sarah miró hacia el horizonte, con determinación en su mirada. Lo haremos. Y a lo lejos, de vuelta en el centro de rehabilitación, Magnus levantó la cabeza hacia el cielo. Como si él también supiera que la lucha no había terminado. Langston tenía derecho a permanecer en silencio. Pero sus protestas cayeron en saco roto mientras los agentes lo escoltaban hasta el vehículo que lo esperaba. Para Sarah, fue un momento de triunfo, pero también un duro recordatorio de hasta dónde llega la gente por el poder y la codicia. Mientras se llevaban a Langston, Sarah y Emily regresaron a la comisaría. Ahora, estaba saliendo a la luz toda la magnitud de la corrupción dentro de la empresa de Whitmore. Langston había sido el verdadero cerebro. Había alimentado la ambición de Daniel, había manipulado sus inseguridades y lo había puesto en contra de Whitmore, todo para llenarse los bolsillos. Sarah apretó la mandíbula. Jugó con todos, dijo, con la voz tensa por la ira. Emily asintió. Al menos ahora sabemos la verdad, respondió. Y podemos asegurarnos de que nadie más sufra por su culpa. En el centro de rehabilitación, Magnus pareció percibir el cambio. Cuando Sarah lo visitó a la mañana siguiente, la saludó con un relincho emocionado, sacudiendo la cabeza como si estuviera celebrando. Lo logramos, Magnus, murmuró Sarah, pasando una mano por su fuerte cuello. El legado de Whitmore está a salvo, gracias a ti. Su vínculo se había fortalecido a lo largo del caso. Su lealtad, inteligencia y presencia inquebrantable habían sido la piedra angular de su éxito. Sarah no podía imaginar su vida sin él. En las semanas siguientes, el caso Whitmore captó la atención nacional. Los medios elogiaron a Sarah, Emily y al sheriff por su determinación de descubrir la verdad. Pero fue Magnus quien se convirtió en el verdadero símbolo del caso.
Su valentía y lealtad inquebrantable cautivaron a la nación. La gente lo llamó un héroe. Emily, ahora más segura que nunca, decidió continuar el trabajo de su padre. Con la ayuda de Sarah, lanzó una iniciativa para honrar la visión de Whitmore, centrándose en las prácticas comerciales éticas y el apoyo comunitario. En cuanto a Sarah, se encontró regresando al centro de rehabilitación una y otra vez. Magnus ya no era solo parte del caso. Se había convertido en parte de su vida. Una tarde soleada, mientras estaban juntos en el campo abierto del centro, Sarah tomó una decisión. Magnus, dijo suavemente, acariciando su melena. ¿Te gustaría venir a casa conmigo? Él soltó un profundo y complacido resoplido, dándole un codazo en el hombro en respuesta. Fue como si él entendiera exactamente lo que ella quería decir. Ese día, Sarah finalizó la adopción. Sus colegas y amigos se reunieron para celebrar, trayendo golosinas y suministros para darle la bienvenida a Magnus a su nuevo hogar. «Te lo has ganado, amigo», murmuró, presionando su frente contra la de él. Magnus relinchó, sus ojos brillaban de satisfacción. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Sarah y Magnus se adaptaron a una nueva rutina. Sus días estaban llenos de paseos a primera hora de la mañana, tardes tranquilas en el establo y visitas al centro de rehabilitación. Magnus se había convertido en un héroe local. Los niños se detenían para acariciarlo, ansiosos por escuchar su historia. Entonces, una fresca mañana de otoño, llegó una carta. El sobre tenía el logotipo de una organización de defensa de los niños y los animales. Dentro había una invitación. Querían que Sarah hablara en una próxima conferencia. ¿El tema? Lazos inquebrantables, el papel de los animales en la justicia y la sanación. Sarah dudó. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Pero luego miró a Magnus, de pie junto a ella, firme, leal y verdadero. Sabía que no podía decir que no. Esta era una oportunidad para compartir su historia. Para inspirar a otros. El auditorio estaba lleno. Activistas, agentes de la ley, amantes de los animales de todo el mundo se habían reunido. Cuando Sarah subió al escenario, Magnus trotó a su lado. La sala estalló en aplausos. Respirando profundamente, comenzó. Este es Magnus, dijo, con voz fuerte pero cálida. No es solo un caballo. Es un héroe. Habló del caso Whitmore, los juicios que habían enfrentado y las lecciones que habían aprendido. Enfatizó la extraordinaria inteligencia, lealtad y coraje de los animales, y cómo jugaron un papel fundamental en la justicia y la sanación. Magnus no solo nos ayudó a resolver un caso, concluyó. Nos recordó el poder de la confianza, el amor y la determinación. El público se puso de pie y aplaudió con estruendo. Sarah sonrió. Porque al final, el caso había sido más que justicia. Había sido sobre redención. Sobre los vínculos que cambian nuestras vidas para siempre. Y cuando Magnus estuvo a su lado, fuerte y orgulloso, supo. Esto era solo el comienzo. Si esta historia te conmovió, si sentiste el peso de la traición, la emoción de la justicia o la calidez de una amistad inquebrantable. Entonces esta ya no es solo nuestra historia. Es la tuya también. Y ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Sarah? ¿Habrías luchado por la verdad, incluso si eso significara arriesgarlo todo? Comenta a continuación. Quiero saber lo que piensas. Y si crees en historias que inspiran, que nos recuerdan el coraje, la lealtad y las segundas oportunidades. Entonces sé parte de este viaje. Dale me gusta al video para honrar a Magnus, el verdadero héroe de esta historia. Suscríbete para no perderte nunca historias que te conmueven, te desafían y te acompañan mucho después de que la pantalla se apague. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la lealtad y el amor pueden cambiarlo todo. ¿Por qué historias como esta? No están destinadas a ser vistas solamente. Están destinadas a ser sentidas. Recordadas. Compartidas. Gracias por ser parte de esta historia. Y recuerda, a veces, las conexiones más inesperadas cambian nuestras vidas para siempre. Nos vemos en el próximo.